jueves, ¿cómo andan? Aquí está la información, aquí está la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Qué bajadita de semana Sí, esta, sí, ¿no? Sí, son, digamos, momentos de cuentas regresivas. Sí, que ¿no? hasta dentro de 5 años no los vamos a volver a vivir. Bueno, y hay una que termina en 5 horas, y empiezo por esa cuenta Sí. regresiva, porque estamos a 5 horas del comienzo de la veda electoral previa al balotaje entre las fórmulas Yamandú Orsi, Carolina Cose y Álvaro Delgado, Valeria Ripoll. Y en ese contexto, dirigentes y militantes, tanto del oficialismo como de la oposición, realizan las últimas actividades de campaña y por ende realizan o tienen, digamos, en las próximas horas, sus últimas apariciones públicas por delante. En este contexto de campaña, en minutos en MBD Noticias, Julieta Núñez Tomés presentará un informe especial sobre las propuestas en materia de género de los programas del Frente Amplio y del Partido Nacional. ¿Qué dicen concretamente los programas? ¿Qué coincidencias y diferencias muestran en esta temática? En un ratito, Julieta empezará con las personas entrevistadas a contestar esas preguntas. Como siempre, iremos también por otros asuntos. Repasamos los titulares. José Mujica pidió disculpas por la forma de su crítica al presidente Lacalle Pou. El expresidente reconoció que actitudes como esa no le hacen bien al clima de mutua relación. La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa firmó un compromiso con los Ministerios del Interior y de Desarrollo Social para impulsar el programa Liberados. El colectivo Pertenecemos cuestionó a la candidata a la vicepresidencia Valeria Ripoll por haber visitado con su hijo, quien también padece TEA, al presidente Luis Lacalle Pou. Desde el sindicato de la policía cuestionaron la presencia del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, en una reunión que habían agendado con la fórmula Álvaro Delgado, Valeria Ripoll. El desempleo en octubre se ubicó en 7,3% según datos del Instituto Nacional de Estadística. La organización ambientalista Redes Amigos de la Tierra publicó un conjunto de propuestas sobre justicia ambiental en el marco de la campaña electoral. El presidente ruso Vladimir Putin dirigió un mensaje a la nación tras los ataques de Kiev con armas de largo alcance. La Policía Federal de Brasil presentó una acusación formal contra el expresidente Jair Bolsonaro por su presunta responsabilidad en la tentativa de golpe de Estado contra el actual presidente, Luis Inácio Lula da Silva. Además de vernos en vivo en la pantalla, nos pueden seguir por tvciudad.uy o por YouTube en cualquiera de sus dispositivos. También nos pueden escuchar a través de la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Porque es tiempo de adelantos desde los móviles, que hoy vienen muy politizados. Naturalmente, empiezo saludando a Diego Martini, que va a atender a una de las veredas que tenemos frente a frente por estos días. ¿Cómo te va, Diego? Martín, Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en la chacra del Rincón del Cerro y en unos minutos nomás vamos a estar hablando con Lucía Topolansky, ex vicepresidenta de la República. De Rincón del Cerro nos vamos al cordón de la oposición al oficialismo. Martín Duarte, ¿cómo te va? Buenas tardes, compañeros. Estamos en la sede de la lista 40. En minutos estaremos también evaluando cómo se ha desarrollado esta campaña en esta recta final a horas, de lo que va a ser la veda. Con el diputado Rodrigo Goñi estaremos haciendo un balance de la campaña. Volvemos en minutos. El género en los programas, en esta campaña 2024. Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo están todos y todas? Así es, vamos a analizar los programas de la coalición republicana, del Partido Nacional que integra esta coalición. Ya vamos a adelantarles por qué analizamos ambos. Y del Frente Amplio, cuantitativa y cualitativamente en lo que tiene que ver con el género. Recordemos que estamos a días nada más, el 25 de noviembre es el Día Internacional de Erradicación de la Violencia contra la Mujer. En ese marco es que vamos a realizar este informe en minutos nada más. Y el senador electo colorado, Andrés Ojeda, destacó el gesto del expresidente José Mujica de pedir disculpas por la forma en la que se refirió al presidente Luis Lacalle Pou esta semana, cuando cuestionó que el mandatario se compró una moto de $50.000. Se me fue la lengua por calentura. Calentura, sí. ¿Está? Y pido disculpas al pueblo uruguayo. No por el contenido.
El contenido lo suscribo por la forma. Me alegro que se haya disculpado. Había derrapado y la verdad que por suerte es también un acto de grandeza disculparse, de parte nuestra aceptar las disculpas y mirar de cara al domingo, donde tiene que ganar un modelo de país de futuro, que tiene que ganarle a un modelo de país de pasado. Nos metemos con todo en la agenda de la campaña electoral porque hace instantes se conoció la última encuesta previa al balotaje de la empresa Factum, que establece que hay una ventaja de 0,5% en favor de la fórmula Orsi, Carolina Cose, por sobre la fórmula Delgado-Ripoll, lo que la consultora define como un escenario altamente competitivo con un resultado incierto. Según el sondeo difundido hace instantes en BTV, la estimación de voto por Orsi es de 47,1% y la estimación del voto por Delgado es de 46,6%, mientras que 6,3% de la población votaría en blanco o anulado. Estudio sobre el voto de Orsi dice que tiene 43,3% de voto fuerte y 3,8% de voto débil. Estudio sobre el voto de Delgado dice 41% de voto fuerte y 5,6% de voto débil. Por último, el voto en blanco o anulado será de 3,3% fuerte y 3% débil, según la muestra. Según este informe justamente de la encuestadora, la disputa, textuales palabras, la disputa por el voto débil hacia él, en blanco o anulado, así como la competencia por el voto débil a los candidatos, emergen como las áreas centrales de la definición. La encuesta se hizo entre el 15 y el 19 de noviembre, es decir, que se cerró este martes e incluyó a 1.011 personas a las que se contactó a través de teléfonos celulares. Presenta Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Bien, último día de campaña a 5 horas de la veda electoral. Vamos ya mismo al contacto con Diego Martini, que está allí en Rincón del Cerro. Diego. Sí, así es. Como les decíamos, estamos en la chacra del Rincón del Cerro y vamos a hablar con Lucía Topolansky, ex senadora, ex vicepresidenta de la República. Y justamente arrancamos consultándole, porque lo estábamos hablando ahora, con esta paridad que están dando las encuestas. ¿Qué opinión le merece? Va a ser un resultado muy parejo, pero ya hace mucho que se venía viendo, medio infartante, creo yo. Los pingos entraron en la recta final, es un cabeza a cabeza. Uno siempre, por supuesto, tiene la fuerza y la esperanza en su candidato. Y no sé, hoy hablaban de que los resultados pueden estar con los votos observados. Bueno, son novedades que ha tenido la campaña. Es evidente que un poco de hace mucho tiempo, ya desde el balotaje anterior, el Uruguay está 50-50, así que en realidad no llama tampoco la atención desde ese punto de vista. Tendremos que esperar. Paciencia, que es algo que falta en el siglo XXI. ¿Cómo ha visto el cierre de campaña en estos días, lo que fue el cierre de la coalición, ayer el discurso de Álvaro Delgado? Yo he visto lo que sacó, lo sacaron los informativos. En realidad no vi demasiadas propuestas nuevas ni contenidos nuevos. Y acá lo más importante es que la gente entienda que la realidad es nueva. Hay un parlamento en donde hay una mayoría en el Senado del Frente y una Cámara de Diputados donde nadie tiene mayoría. Por tanto, hay una obligación al diálogo. Y para que todas las cosas, que no es solo el presupuesto, no son solo las designaciones, son mucho más cosas, porque el papel del Parlamento, que la única de los 3 poderes del Estado, es el único que tiene representación directa de la población. Todos sus miembros son electos por la población, no así el Poder Ejecutivo, que solo el presidente es electo directo por la población, o el Poder Judicial, que son designados. Tiene una importancia crucial el Parlamento. Entonces no es lo resuelvo con el Parlamento, con el presupuesto anterior, ajusto por IPC. Eso es simplificar la realidad. Tenemos que ir, y tomo las palabras de Orsi en la última comparecencia allí en Sala Magnolio,
cuando dijo hay que crear un clima de diálogo y entonces al crear el clima se puede dialogar. Es eso lo que hay que hacer. Ahora, para crear un clima de diálogo, la mano siempre la tiene el gobierno y hay que poner voluntad. No decir, este me va a trancar, si este me tranca hago lo mismo las cosas, porque eso ya empezar insultando. Y cuando tú vas a dialogar, no podés insultar a quien precisás para el diálogo. Entonces yo quiero que la población recuerde que en los 15 años de gobierno del Frente, aún teniendo mayorías, se dialogó siempre, se nombró el fiscal de Corte, la Suprema Corte, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se nombraron los jueces de la Suprema Corte, se nombraron embajadores, se le dio participación a la oposición en una cantidad de cargos de las empresas públicas y los órganos de contralor, se negociaron muchísimas leyes y se habló. Y habrá habido cosas en las que no pusimos de acuerdo, pero se negoció. Hubo talante negociador, hubo 15 años de experiencia y talante negociador. ¿Delgado tiene ese talante negociador? Delgado participó como legislador en algunas cosas de esas, no era el negociador principal del Partido Nacional, pero a veces participó, aunque eran otros, pero en estos 5 años el gobierno que tenía la mano no tomó la iniciativa reiteradas veces hasta lograrlo. Y me llamó la atención que algo trancó, porque considero que la vicepresidenta saliente, Beatriz Argimón, es una mujer de diálogo. Ella tampoco pudo. Entonces hay algo que yo creo que la población tiene que registrar, que nos dice que no hay una voluntad sincera de diálogo. Cuando yo voy a dialogar, te doy para que me des. Tampoco es voy en concordia contigo, en coparticipación. No. Tú sos el que ganaste, yo soy el de la oposición, no soy un enemigo, soy un adversario, y entonces dialogamos en pie de respeto mutuo. Todas esas frases que se dicen no llevan a buen puerto. Yo le quiero recordar esto a la población, recordarle que hay que nombrar embajadores, hay una cantidad de cosas más que solo pasan por el Senado. Se puede llamar a sala a un ministro en el Senado, votar una censura, hay que convocar a la Asamblea General y allí tendrás un signo de interrogación, porque puede haber votos de diputados que acompañen, otros que no, podrás lograr la censura del ministro o no. Es decir, si no dialogás, va a ser un gobierno lleno de incertidumbre. Y no le veo uña al guitarrero a la coalición para eso, porque incluso otros que han hablado salen en tren de decir somos los más grandes, somos los mejores, y así no se dialoga. Yo lo digo con propiedad, dialogué 15 años por el Frente Amplio, puse la cara y el esfuerzo, así que no estoy hablando por otras personas. Se puede hacer, pero hay que tener voluntad de hacerlo. Lucía Topolansky, muchas gracias. Gracias a ustedes. Volvemos a estudios entonces, compañeros de acá de la Chacra Rincón del Cerro. Presentó Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. ¿Y cómo se viven estos momentos decisivos desde la coalición de gobierno? Nos cuenta ya mismo Martín Duarte. Gracias, Natalia. Estamos con el diputado Rodrigo Goñi comentando. De hecho, se están conociendo algunos de los números de las encuestas que están cerrando justamente en la jornada de hoy. El caso de Factum, que marca apenas un 0,50% en favor de Orsi. La encuesta de opción, que también maneja quizás un margen mayor, pero bueno, todas dentro de ese margen de error. De hecho, el propio Botinelli marcaba un resultado, un escenario incierto de alguna
alguna forma. Bueno, Goñi, ¿cómo viene viviendo estas últimas horas previo a la veda, estos últimos días de campaña y este panorama que marcan las encuestas? Bueno, hay que tener mucho cuidado en que toda esta paridad de las elecciones no degenere en algún incidente que después podamos lamentar todos. Naturalmente, esta paridad lleva a un nerviosismo por la incertidumbre del resultado, pero naturalmente tenemos la responsabilidad de conseguir un resultado en el cual ganamos todos, que es una jornada que nuevamente sea ejemplar para nosotros y para el mundo. ¿A qué se refiere con algún tipo de incidente? Bueno, que no tengamos que lamentar ningún tipo de incidentes, ni de violencia física, ni tampoco de una desinformación, de una deepfake, ¿no?, que pueda generarse en estas últimas horas. ¿Pero le parece que este escenario de incertidumbre o de cercanía lo puede generar? ¿O por qué el comentario? Porque tenemos que ser precavidos. Cuando nosotros presentamos, por ejemplo, el proyecto deepfake, es para prevenir, no para sancionar. Y estoy haciendo así un llamado a la responsabilidad, porque más allá de que hemos tenido una campaña muy buena, de mucha tolerancia, de mucho respeto, hasta último momento siempre esa posibilidad está. Y más vale prevenir que curar. Y esa es un poco la responsabilidad que tenemos. Nosotros naturalmente estamos ajustando, como ustedes ven, todo el tema del domingo, pero también predicando esa necesidad de tomar todas las precauciones, todas las prevenciones para que, reitero, sea una jornada ejemplar, donde no tengamos que lamentar ningún tipo de incidente y donde de alguna manera podamos recibir el día 25 de noviembre y los próximos 5 años en una situación de la mejor convivencia, porque en el fondo a partir del 25 ya estamos todos el mismo cuadro que somos Uruguay. ¿Cree que se resuelve el mismo domingo la elección o va a haber que esperar algunos días más? Le consulto en función de este escenario que se marca. Yo, como tú decías en estas encuestas, está la paridad, que si no hay ninguna sorpresa, el número observado va a ser muchísimo mayor a esa diferencia para un candidato para otro. Así que por eso también uno tiene que prepararse para no tener ese resultado final en ese mismo 24, ni siquiera el 25. Por lo tanto, no sé, creo que todos los dirigentes políticos, los representantes, tenemos que dar el ejemplo, coadyuvar a que podamos transitar estas horas hasta el 24, durante el 24 y esas horas inmediatamente posteriores al cierre de las urnas de la mejor manera. ¿Cuál es el margen o el colchón que a usted le parece le daría garantía a un bloque o al otro a la hora de pronunciarse como ganador o asumir una derrota? Bueno, creo que eso depende mucho del candidato que no tenga esa pequeña mayoría, ¿no?, de que reconozca de alguna manera también confiando en esas proyecciones, si ya esa proyección permite dar el ganador al otro candidato. Pero creo que hay que esperar y tenemos que tener un poquito de paciencia y reitero, lo más importante de todo es cuidar cada uno que la jornada del 24 sea una jornada ejemplar y que estos días previos, donde casi no ha habido ningún tipo de incidente, de deepfake, de falsificación, de desinformación, podamos llegar a él y podamos demostrarle al mundo, que no es poca cosa, que el Uruguay ha tenido, a pesar de todas las tentaciones, a pesar de todas las herramientas de inteligencia artificial que permiten falsificar, ni un solo episodio relevante de desinformación y por lo tanto el resultado electoral no pueda ser cuestionado bajo ningún concepto. Lo saco brevemente de la elección a raíz de un comentario que en una entrevista con unos colegas hizo en la jornada de hoy, una especie de ping-pong en Radio Universal. Le consultaban si el presidente de la calle Pou debería asumir la banca en el Senado. Usted señaló que no. ¿Por qué? Bueno, yo creo que por supuesto que va a ser una decisión de él y tiene todas las posibilidades. Encabezó todas las listas. Creo que ha sido una presidencia tan por encima de todos los partidos, la aprobación de más del 50%, que ante la pregunta mi deseo es que siga en esa posición donde los expresidentes en Uruguay están por arriba de los partidos, incluso como jefes de Estado quedan y le siguen diciendo presidente. Ese es mi deseo. Pero muchos han asumido el periodo siguiente, la banca, el caso, por citar, de los últimos Mujica, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que yo estoy convencido que el presidente Lacalle,
cuando se pueda volver a presentar en el 2030 va a ser el presidente del Bicentenario. Por eso creo que estos 5 años de hacer otras cosas y de descansar también, que vaya, si ha sido 5 años muy intensos, vendría bien para él y creo que el país todo lo quiere seguir viendo de presidente. Goñi, le agradezco mucho por estos minutos, muy amable. El diputado Rodrigo Goñi, bueno, haciendo un balance de las encuestas a propósito de este escenario bastante apretado que tendremos para el domingo. Presenta Casur Seguros. Somos la primera cooperativa de corredores de seguros del Uruguay. Contamos con soluciones personalizadas de las compañías más importantes de Uruguay para proteger lo que más importa. Unidos para un futuro asegurado. Contacta con nosotros. Gracias, Martín y equipo. Antes de que la veda lo impida, vamos a hacer el último análisis programático previo al balotaje. Muy importante. Se habla de políticas de género en los programas de los 2 partidos más votados. ¿Se nombra a las mujeres, Julieta Núñez Tomás? Esa fue la pregunta que nos hicimos, Nati, para ponernos a analizar las propuestas electorales y en particular las acciones vinculadas al género. Y no es una elección caprichosa, el género es algo que ha estado en discusión estos últimos días, sobre todo vinculado a su ausencia en el debate presidencial del domingo 17. También lo discutimos luego de ver la conformación de ambas cámaras en el Parlamento, pero además de todo esto, noviembre es el mes de la erradicación de la violencia contra las mujeres, porque el 25 de noviembre es el Día Internacional de cumple fecha la erradicación de la violencia contra las mujeres, y como el 25 no vamos a poder hablar de esto, no vamos a poder analizarlo en términos de 2 modelos país, como se está discutiendo ahora, que se muestran para que la ciudadanía elija. Decidimos hacerlo en la fecha de hoy, ahí al borde de la veda. Sí. Vamos a analizar justamente los programas del Frente Amplio y de la Coalición Republicana, pero en particular también el del Partido Nacional. ¿Y qué dicen concretamente estos programas? Bueno, ahí en la clave de dicen está lo que les voy a mostrar ahora, porque lo primero que nos fijamos, lo primero que observamos o intentamos entender es justamente cuántas veces nombran algunas palabras clave estos programas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que dicen concretamente y empezamos por la cantidad de veces que se nombra el género, ¿no? El programa de Compromiso por el País de la Coalición Republicana, que es este último documento que se elaboró luego de las elecciones generales del 27 de octubre, 0 veces dice la palabra género. En el del Partido Nacional, que es el gobierno actualmente, quienes lideran la coalición republicana y el segundo partido más votado en las elecciones del 27 de octubre, lo dice 28 veces. Y en el programa del Frente Amplio, 86 veces aparece la palabra género. Obviamente que esto no tiene que ver con medidas concretas, no se relaciona directamente con medidas concretas, pero sí es un indicativo. Pero a veces, bueno, no se nombra la palabra género, pero se puede nombrar a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver la siguiente placa. Acá sí hay una pequeña diferencia. En el programa de Compromiso por el País de la Coalición Republicana se nombra 4 veces a las mujeres, en el del Partido Nacional 33 veces y en el del Frente Amplio 73 veces. No se nombran únicamente las mujeres, a veces dice mujeres y hombres, por ejemplo, pero es un indicador también para tener presente que tantas veces aparece este colectivo, que somos las mujeres del Uruguay, representados en los programas electorales. Y ahora vamos a ver, por último, la cantidad de propuestas concretas vinculadas específicamente al género. Y pongo estas 2 variables, ¿no? Son propuestas concretas, es decir, son acciones que están planteadas como acciones, no son enunciados vinculados al interés o a la preocupación en alguna temática, sino concretamente propuestas, acciones específicas y que están vinculadas específicamente al género porque están enmarcadas dentro de un capítulo que sea el de género o porque la única población a la que afectarían directamente es a las mujeres. Esos fueron los criterios que utilizamos. Hay 2 propuestas dentro del programa de la Coalición Republicana
vinculadas específicamente al género, específicamente a las mujeres. No hay un capítulo específico para las mujeres ni para el género y tampoco está dentro de las 22 medidas específicas que se detallan, porque hay 22 ejes, digamos, ninguno es en particular el género. Sin embargo, sí, la coalición republicana, por ejemplo, opta por incluir los jóvenes, los adultos mayores y el bienestar animal, pero entre esos 22 ejes principales no está el género ni las mujeres. Sin embargo, hay dos propuestas concretas. El Partido Nacional tiene dentro del capítulo Un país de oportunidades, donde están las políticas sociales, tiene un eje que es el género y allí se pueden contabilizar 22 propuestas concretas, acciones concretas vinculadas al género. Y el Frente Amplio, dentro de su programa, tiene 7 capítulos y el género es uno en sí. O sea, un capítulo entero es sobre las políticas de género, abarca distintos ejes y tiene en particular 81 propuestas específicas dedicadas al género. Claramente llama la atención esta diferencia entre el Partido Nacional y la coalición republicana. Fue por eso que elegimos hablar en la tarde de hoy con Claudia Ortiz de Taranco, que es coordinadora de los equipos técnicos de género del Partido Nacional y participó de la elaboración del compromiso por el país de la coalición republicana, y nos estuvo explicando por qué se da esta diferencia entre el Partido Nacional y la coalición republicana en sus programas y en la cantidad de propuestas dedicadas al género, y también entre la coalición republicana / Partido Nacional y el Frente Amplio. El compromiso país habla no tiene un capítulo específico, como no tiene un capítulo específico de varios temas de los que teníamos en el del Partido Nacional, porque se decidieron algunos ejes más centrales, digamos, pero menciona en algunos aspectos, como vos decías, algunas partes, y son la base de las mismas partes que nosotros planteamos en el capítulo de género del Partido Nacional. Los temas que eran como más transversales y se podían poner lo que se había decidido antes como importante, todos estaban de acuerdo, se ponían las partes que se podían agrupar, digamos, simplemente por hacerlo más amigable a la lectura y sencillo, pero no quedó afuera de las cosas que proponíamos en el del partido. Están en los capítulos, por ejemplo, violencia está en seguridad, autonomía económica está en la parte de economía, pero se fueron poniendo así, digamos, está una decisión de formato, simplemente. Consultada sobre la diferencia en la cantidad de acciones en género en los programas de la coalición y el Frente Amplio, dijo: Más allá de que se enfrentan dos modelos distintos, en la temática de género es donde estamos todas más alineadas, digamos, y tendremos diferentes maneras de decir las cosas, pero todas estamos en la misma línea y con las mismas preocupaciones y trabajando para lo mismo. Para cerrar este informe, Juli, contanos cuáles son, a tu criterio, las principales coincidencias que hay en las temáticas de género entre ambos bloques. Bueno, hay algunos temas que se repiten tanto en la coalición republicana y el Partido Nacional como en el Frente Amplio, que lo son la autonomía económica de las mujeres, la necesidad de trabajar en la violencia de género, a veces con propuestas específicas, a veces no, y la salud integral, también a veces con propuestas específicas y a veces no. Pero hay distintos matices, ¿no? Y tanto el Partido Nacional como la coalición republicana ponen un poco más el foco en los cuidados, en las licencias maternales, en las mujeres como parte del esquema familiar y también allí la independencia económica, y el Frente Amplio pone el foco en otros lugares como la democracia paritaria, la feminización de la pobreza y otras cuestiones de políticas territoriales y de bienestar que afectan directamente también a las mujeres. Muchas gracias, Juli. A ustedes. Bien, y ahora cambiamos de... Presentó Casur Seguros. Somos la primera cooperativa de corredores de seguros del Uruguay. Contamos con soluciones personalizadas de las compañías más importantes de Uruguay para proteger lo que más importa. Unidos para un futuro asegurado. Contacta con nosotros. Ahora sí, volvemos al diario de campaña. El expresidente José Mujica destacó la personalidad del candidato Yamandú Orsi para tomar decisiones y recordó que fue él quien eligió a Gabriel Odone como posible ministro de Economía en caso de ganar las elecciones. Claro, lo dijo en una entrevista en Radio Sarandí, donde también pidió disculpas por el tono en el que cuestionó a Lacalle Pou, al presidente Luis Lacalle Pou, días atrás, cuando, entre otras cosas, criticó que haya comprado una moto valuada en $50.000. Las campañas son ásperas, sí, y a uno le salen... Además pasa una cosa. Este gobierno se caracterizó
que todos sus jerarcas, cuando van a informar a la opinión pública de alguna cosa que están haciendo, empiezan dándole un palo al frente y después siguen con lo que tienen concreto. Entonces a uno se le van cargando las pelas y de vez en cuando se le termina escapando la moto. También dice disparate y eso no le hace bien al clima de mutua relación. Lo de la moto de la calle y los $50.000, ¿se le fue la moto ahí? Sí, se me fue la lengua por calentura. Calentura, sí. ¿Está? Y pido disculpas al pueblo uruguayo, no por el contenido. El contenido lo suscribo, por la forma. Mujica fue consultado sobre el rol que desempeñará el economista Gabriel Odone, designado ministro de Economía de llegar el Frente Amplio al poder. Va a tener flor de lío, pero es inevitable. Lío, Le van a pegar por la izquierda y por la derecha. Ah, bueno, yo le pregunto por la izquierda. ¿Quién le va a pegar desde la izquierda? Y le van a pegar porque no alcanza para repartir, porque la tragedia que tienen los ministros de Economía, que nunca le da la lana a los pedidos que tienen. Pero escúcheme esto. Ahora el MPP impuso un ministro de Economía que es, si se quiere, esquematizando, más liberal que Astori. No. Bueno. El MPP no impuso nada. Ah, ¿cómo? Lo nombró, y se nombró Orsi eso sí. Pero pregúntele a Orsi, porque Orsi no es un peón del MPP ni mío. Pero él es alguien que tiene su propia personalidad. Ahora cambiamos de asunto. Les contamos que la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa firmó un compromiso con los ministerios del Interior y también de Desarrollo Social para impulsar el programa Liberados, que busca brindar oportunidades laborales a personas justamente liberadas del sistema carcelario. El ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sierra, destacó la importancia de llegar a la cárcel, escuchar y compartir con las personas privadas de libertad. Que hay una masa empresarial interesada en generar oportunidades en que no va a juzgar nuevamente los errores que cometieron en la vida. El ministro Martinelli hablaba de la necesidad de que la situación carcelaria se convierta en una política de Estado y que no esté cambiando cada 5 años. ¿Qué le diría al Frente Amplio si es gobierno? Bueno, que primero que estoy convencido que vamos a seguir siendo gobierno. En el caso de que no ocurriera así, que se siga con esta política de ingreso a las unidades que logramos realmente con mucho esfuerzo y con mucha apertura de parte del INR, que las cárceles se abrieran a otras instituciones del Estado y no solo eso, sino que un interés real de las demás instituciones en participar, en poner recursos acá, ¿no? Los que estamos un tiempo periodo de libertad vamos como perdiendo un poco de rueda y acá nos actualizamos de todo, hacemos talleres de finanzas, talleres de control de emociones, nos vamos capacitando y bueno, y el apoyo de edad es fundamental para hacer que ellos abran las puertas a los empresarios, que nos brinden una segunda oportunidad, por así decirlo, ¿no? ¿Qué le dirías a algún empresario o algún emprendimiento que está pensando tomar una persona que fue recién liberada? O sea, que a veces, que no es todo, a veces nosotros mismos tenemos oficios, trabajamos y que no es tampoco todo lo malo que todo se cuenta, ¿no? Que, o sea, que ponga la fe en nosotros, que a la vez que salimos nos merecemos la oportunidad que nos están dando. Cambiamos de tema. Mariana Curvelo, que tiene 2 hijas con trastorno del espectro autista, conocido como TEA por su sigla, e integra el colectivo Pertenecemos, cuestionó a la candidata a la vicepresidencia Valeria Ripoll por haber visitado con su hijo, quien también padece TEA, al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Claro, Curvelo acusó a la candidata Ripoll de salir nuevamente, textuales palabras, a tratar de conseguir votos con el autismo y con la discapacidad, y aseguró que el colectivo al que pertenece fue ignorado por Ripoll y nunca fue recibido por el presidente Lacalle Pou. Estamos cansados de ver que hagan política con esto cuando hace 5 años que lo estamos padeciendo. La principal problemática que tenemos es acceder al sistema de cuidado. Eso es por lo que nosotros nos hicimos y formamos un colectivo para luchar por este tema. Porque por la falta de asistentes personales se le hizo restricción horaria a los niños con TEA.
se nos tomó el pelo, básicamente, porque nosotros fuimos a hablar con Florencia Kral, al MIDES, y lo único que hicieron fue tratarnos de callarnos con un asistente para nosotros, cuando hay miles de niños atrás que están esperando por un asistente para poder ir a la escuela, que no debería pasar. En las escuelas los deberían recibir, pero la realidad es otra. Por eso me enoja cuando habla de discapacidad, cuando habla de todo lo que se hizo por la discapacidad, cuando en realidad lo único que se hizo fue cortar presupuestos y que los niños más vulnerados sean los que están padeciendo todo esto. Curvelo señaló que el colectivo presentó una carta para ser recibido por la calle Pou. Nos presentamos el 2 de abril en el edificio presidencial. Nos recibieron la carta, nos dieron un papel como que la habíamos entregado, pero esa carta jamás fue contestada y nosotros nunca fuimos recibidos. Es más, no fuimos los únicos que presentamos carta ahí. Son varios los colectivos que tampoco fueron recibidos. A todo esto, Ripoll respondió y negó haber usado a la discapacidad políticamente. Además, tildó a Curvelo de militante del Frente Amplio. Hoy circula una carta lamentable de una militante del Frente Amplio que utiliza la discapacidad como botín electoral. Yo jamás utilicé la discapacidad como botín electoral. Lo puse como propuesta y como causa, pero nunca como un botín electoral. Jamás me victimicé. Todo lo contrario, yo dije, mi hijo ya es grande. Hay un montón de cosas que yo estoy proponiendo que mi hijo ya no va a acceder. Yo no lloro para victimizarme. Yo lloro porque lo siento, porque lo viví, porque lo sufrí y porque padecí las trancas que tiene el sistema y un montón de oportunidades que le cambian la vida a esos chiquilines a los que mi hijo no accedió, y a que un montón de chiquilines que hoy son adultos no accedieron. No quiero que pase más. Y yo no me siento la representante de todas las personas y de las familias con discapacidad del Uruguay, pero siento que represento un montón de cosas y de trabas que nos tocan vivir, que tengo la oportunidad de donde estoy y en el rol que puedo tener el domingo si la gente me vota, de ponerlo en un lugar que antes no estuvo. Les contamos que 2 fiscales de Tacuarembó se abstuvieron de investigar la denuncia penal contra el intendente de ese departamento, Wilson Esquerra, y el asunto será investigado por la Fiscalía de Primer Turno de Durazno. Esquerra fue denunciado por conjunción del interés público y el privado debido a que le solicitó a la Junta Departamental la recategorización de un predio que él le vendió a una empresa brasileña. En primera instancia, el caso fue asignado a la fiscal de Tacuarembó, Marlene Canosa, y luego pasó a la fiscal de Paso de los Toros, Fabiana Corvo, quien fue trasladada a La Valleja. Por último, antes del traslado de la causa a Durazno, el caso estaba en manos del fiscal Rodrigo Goncalves, quien se abstuvo. Y desde la Unión de Sindicatos Policiales del Uruguay cuestionaron la presencia del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, en una reunión que representantes del colectivo habían agendado con el candidato presidencial Álvaro Delgado y la candidata a la vicepresidencia Valeria Ripoll. Claro, desde este colectivo de sindicatos, Unión Sindical Policial, afirmaron que la concurrencia de Martinelli, a quien acompañó el subsecretario del Ministerio, Pablo Abdala, obedeció a intereses electorales porque, según dicen en el pasado, a las autoridades del Ministerio, como Unión de Sindicatos, les pidieron entrevistas que no fueron concedidas. Nos llamó la atención y bastante sorprendido que nada más ni nada menos que el ministro del Interior, cuando no recibía a los sindicatos, hoy esté en un acto político de la fórmula del Partido Nacional y decir que va a cumplir con tantas cosas que en este gobierno no cumplieron. Por ejemplo, salarios. Salarios tuvo un aumento, íbamos a tener el último año un aumento salarial de recuperación y hoy tenemos casi un 4% de pérdida salarial los trabajadores policiales. ¿Qué pasa con el equipamiento, Caruso? El equipamiento está bien, el equipamiento no tenemos problemas de los trabajadores. En eso. ¿Capacitación? Capacitación venimos bien, eso viene. ¿La presencia de Martinelli en la reunión de hoy tiene que ver con la campaña política a unos pocos días de las elecciones? Sí, tiene que ver muchísimo, porque nunca nos recibió en el ministerio y hoy se presenta en una reunión política. ¿Y a qué cree que se debe? Y se debe a una instancia política que vienen tratando de llevar a los sindicatos para que voten a la fórmula Delgado. ¿Recibieron el... Ahora cambiamos de asunto. Un dato muy importante, se conocieron en las últimas horas las cifras más recientes de empleo de nuestro país vinculadas al mes de octubre y en ese mes el desempleo llegó a 7,3% según informó el Instituto Nacional de Estadística. La tasa de actividad se situó en 64,3% y la tasa de empleo en 59,6%.
La tasa de desempleo en Uruguay se ubicó en 0,8 puntos porcentuales por debajo de la medición de septiembre según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE. En Montevideo la tasa de desempleo es menor que en el interior con registros de 6,5% y 7,9% en el resto del país. En octubre se registró un aumento en el empleo con la tasa subiendo al 59,6% y al mismo tiempo bajo la tasa de actividad, lo que derivó en una caída de la tasa de desempleo que bajó al 7,3%, el mínimo desde 2021. Según el INE, hay 1.752.000 personas ocupadas, cifra que supera en casi 40.000 lo registrado hace un año atrás. Los desocupados se estiman en 139.000, unos 20.000 menos que hace un año. Según el informe, al observar las características de las personas ocupadas, se estima que 8,8% se encuentra subempleada, mientras que el no registro a la seguridad social por el trabajo principal se sitúa en el 21,7%. En cuanto al promedio de horas efectivas trabajadas en la ocupación principal, se estimó en 35,7 horas. Y la organización ambientalista Amigos de la Tierra publicó un conjunto de propuestas sobre justicia ambiental en el marco de esta campaña electoral y lanzó la iniciativa de divulgación Lo ambiental es político, lo político es ambiental. Que entre otras cosas, digamos, entre las propuestas presenta, por un lado, la idea de profundizar el modelo agroecológico o la agroecología, fomentarla, y por otro lado, limitar lo que se define como modelo forestal. Redes Amigos de la Tierra sostienen que la justicia ambiental implica justicia social, económica y de género, la soberanía y participación popular y propone cambios estructurales sin parches matizadores ni medias tintas ambientales. Entre sus planteos se cuentan la promoción de la producción agroecológica familiar, dotando de presupuesto al Plan Nacional de Agroecología y limitar el avance del agronegocio, monocultivos y transgénicos. En relación al agua, propone priorizar la gestión sustentable de las cuencas y el derecho humano al agua ante cualquier proyecto que impacte negativamente en los ecosistemas, así como detener la expansión del modelo forestal, poner fin al proyecto Arasati y retomar el de la represa Casupá. En materia energética, plantea la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, generar un debate sobre los proyectos de hidrógeno verde que están planteados y el control público de la generación y distribución de energía. Redes impulsa que las instituciones estatales garanticen el derecho a la información y participación en la toma de decisiones en materia ambiental. En términos de integración regional, propone fortalecer el Mercosur como una herramienta para superar la dependencia del agronegocio, desmantelar el secretismo que rodea las negociaciones comerciales y regular sobre las obligaciones de las empresas transnacionales. A medianoche no solo vence el plazo para hacer campaña política en los medios masivos de comunicación, sino que además tampoco se podrán presentar nuevas encuestas de intención de voto, por lo que van llegando números, claro, ¿qué vamos a hacer en los próximos días? Descansar por lo pronto de todo eso, y van llegando los últimos números de distintas consultoras. Ahí tienen en pantalla lo que hace poquito en Canal 4 difundió la encuestadora Opción, que ya detalla Natalia. 49,7% de las personas consultadas votaría a Yamandú Orsi, 45,5% se inclinaría por Álvaro Delgado y un 4,8% votaría en blanco o anulado. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando de la crisis entre Rusia y Ucrania, que ha tenido en vilo a buena parte del mundo en las últimas horas. Y la novedad es que Rusia ha respondido con un misil hipersónico por primera vez de alcance largo que ha tirado sobre un complejo industrial de armas de Ucrania, como para decir, acá estamos nosotros. También lo hizo el presidente ruso Vladimir Putin, quien salió por primera vez a la opinión pública tras los ataques de los últimos días con misiles occidentales por parte de Ucrania hacia territorio ruso, y dijo que, bueno, se usó con mucho éxito por primera vez este misil que hasta ahora no se había utilizado en la guerra. Naturalmente que es un misil con una carga convencional. Es una manera de decir, tenemos esto para ustedes si es necesario. Y por otra parte, acusó a Estados Unidos de romper el tratado que había sobre armas nucleares de alcance intermedio firmado en el 2019. La Casa Blanca dijo a través de su portavoz que está al tanto de este ataque, pero que no le cambia para nada la política que Estados Unidos piensa seguir hacia adelante apoyando a Ucrania.
En su primera aparición pública tras el ataque ucraniano con misiles de largo alcance a territorio ruso, el presidente Vladimir Putin confirmó hoy que se probó en condiciones de combate uno de los sistemas rusos de misiles de alcance medio más novedosos, con el lanzamiento de un equipo hipersónico no nuclear, y afirmó que es en respuesta a las acciones ucranianas de las últimas horas. Las pruebas fueron exitosas, se ha logrado el objetivo del lanzamiento, que era atacar uno de los mayores complejos industriales conocidos desde la época de la Unión Soviética, que hoy produce tecnología de misiles y otras armas, afirmó el mandatario ruso, y sostuvo que actualmente no existen medios para contrarrestar este tipo de armas que desarrollan velocidades de Mach 10, equivalentes a 3 kilómetros por segundo, lo que lo hace imposible de interceptar. El mandatario ruso afirmó que Estados Unidos cometió un error al destruir unilateralmente el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio en 2019 con un pretexto descabellado, y que al seguir aferrándose a su hegemonía está empujando al mundo entero hacia un conflicto global, reiteró Putin. La Casa Blanca, por su parte, afirmó a través de su portavoz Karine Jean-Pierre que Estados Unidos está al tanto del lanzamiento de un misil balístico de alcance intermedio contra Ucrania y que Washington realizó consultas con Kiev y sus aliados para ayudarles a prepararse, asegurando que el lanzamiento del misil ruso no tendrá efecto disuasorio sobre la política de Washington hacia Ucrania. La Policía Federal brasileña presentó una acusación formal contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. ¿Está relacionado todo esto? Bueno, no solamente con las investigaciones que se vienen realizando sobre fake news y distintos manejos antes, durante y después de las elecciones que le dieron el triunfo a Lula, sino que además en las últimas horas se conoció un plan para matar al presidente brasileño y también a su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre G. Moraes. Bolsonaro dijo que es inocente, que se está acusando en forma infame a su persona, y dijo además que hay una fantasía por parte del juez de Moraes y una creatividad para inventar causas. Además de Bolsonaro están acusados 37 personas, entre ellos altos mandos militares. La policía brasileña recomendó este jueves inculpar al expresidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, con el fin de impedir la asunción de Lula da Silva tras su victoria en las elecciones del 2022, y acusó a 37 personas, entre ellos varios militares de alto rango, por los delitos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita. En la lista están el general de reserva Walter Braga Neto, quien fue ministro de la Presidencia y de Defensa, además de candidato a vicepresidente de Bolsonaro en 2022, y Almir Garnier Santos, excomandante de la Marina, tras constatar la existencia de una trama que actuó de forma coordinada tras las elecciones para intentar mantener a Bolsonaro en el poder. Esta misma semana, las autoridades brasileñas detuvieron a 4 militares y un agente de la Policía Federal acusados de idear un plan para asesinar a Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Supremo Tribunal Alexandre G. Moraes, y crear un comité de crisis integrado por militares afines a Bolsonaro. En el documento se recoge que los investigados se estructuraron en diferentes núcleos para llevar a cabo el golpe, con grupos de tareas encargados de difundir mentiras, incitar a los militares, buscar salidas jurídicas, ejecutar los planes golpistas y hasta uno de inteligencia. El expresidente Jair Bolsonaro atribuyó las acusaciones al juez Alexandre G. Moraes, instructor de la causa, quien, según el exmandatario, conduce toda la investigación, ajusta los testimonios, arresta sin denuncia, lanza redes para pescar posibles pruebas y tiene una asesoría bastante creativa, afirmó el exmandatario. Y ahora nos vamos a la guerra de Oriente Medio. Lo primero es que la Corte Penal Internacional pidió la captura del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y del ex ministro de Defensa Yoav Gallant por el delito de crímenes contra la humanidad, entre otras acusaciones de usar el hambre como un arma de guerra. Esto motivó la reacción inmediata de distintos líderes israelíes y también de Estados Unidos, que apoya a Israel en esta acusación, y dijo que es una propuesta antisemita que atenta contra la humanidad pedir la captura precisamente de los líderes israelíes que han encabezado esta guerra. También se pide la captura de Mohamed Ibrahim Deif, que era conocido como el jefe de las brigadas Al-Qassam
de Hamás, pero según Israel está muerto. Y es el ideólogo además de los ataques del 7 de octubre. Todo esto en un contexto donde la muerte sigue presente en Gaza, 60 y pico de personas en el día de hoy, 24 en el Líbano, 68 en la histórica ciudad de Palmira, en Siria, a raíz de los últimos ataques israelíes. De última hora, se supo también que hoy en Buenos Aires un dron cayó en las inmediaciones de la Embajada de Israel, lo que despertó muchísimas alertas, pero el gobierno argentino y las fuerzas de seguridad descartaron de que se tratara de un ataque contra la legación diplomática israelí en Buenos Aires. Y los 3 jueces que tomaron la decisión de emitir órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant afirmaron que hay motivos razonables para creer que ambos individuos privaron intencionalmente y a sabiendas a la población civil de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicamentos y suministros médicos, así como combustible y electricidad. La medida llega meses después de que así lo solicitara el fiscal de la Corte Penal, Karim Khan, al señalar que ambos líderes tienen responsabilidades criminales que incluyen el hambre de civiles como método de guerra, causar intencionalmente grandes sufrimientos o daños graves a la integridad física o la salud y ataques intencionalmente dirigidos contra la población civil, al igual que crímenes contra la humanidad como exterminio, asesinato y persecución, explicó el fiscal. Con respecto al líder de Hamás, Mohamed Diab Ibrahim, el magistrado de la Corte, aseguró que tiene responsabilidad por crímenes contra la humanidad cometidos en territorio de Israel y Palestina desde al menos el 7 de octubre del 2023, entre los que destaca asesinatos, toma de rehenes, violación y otros actos de violencia durante el cautiverio, aunque el acusado habría muerto en combate, según Israel. Desde la oficina de Netanyahu reaccionaron afirmando que el fiscal Khan está intentando salvar su pellejo de las graves acusaciones en su contra por acoso sexual y acusaron a los jueces de parcialidad por el odio antisemita a Israel, mientras que el presidente del país, Isaac Herzog, sostuvo que es una medida escandalosa y un día oscuro para la justicia y la humanidad. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Último bloque y algunas novedades. A todo número, siguen todo llegando número. datos de encuestas. En Canal 10 hace poco, Equipos Consultores divulgó su última encuesta previa al balotaje del domingo y repasamos a continuación los números, Natalia. Sí, la estamos viendo. 48% para el candidato Yamandú Orsi, 46,2% para Álvaro Delgado y un 5,8%, si lo veo bien, votos anulados y en blanco. Claro, esos son los números de Equipos, así que con estos números cerramos la parte, digamos, vinculada a la campaña electoral de la edición de hoy. Y ahora vienen otros números y otros datos que importan mucho, también. que son los del pronóstico del tiempo. Muy importantes los datos del tiempo. No vamos a llegar hasta el domingo en el pronóstico de hoy, aunque les adelantamos que no están previstas lluvias para ese día, pero sí mañana viernes 22 de noviembre, algo nuboso, con periodos de nuboso, ventoso, la mínima de 14 grados y la máxima de 25. Nos metemos en el fin de semana, el día previo al del balotaje, sábado 23 de noviembre, en Montevideo y área metropolitana, cielo nuboso y algo nuboso, va a estar ventoso el día, sobre todo luego del mediodía, la temperatura mínima prevista 16 grados y la máxima bien alta, 28, y va a seguir subiendo la temperatura, Exacto. como en la campaña electoral. Sí va a ser un día caluroso por muchas razones, El aparentemente. Todos los pronósticos desde las consultoras y desde los meteorólogos señalan lo mismo. Tomarlo en cuenta al momento de ir a votar. Estamos llegando al final de la edición de hoy. Ya viene el último lado B vinculado a la campaña electoral, seguramente con mucho contenido asociado al balotaje que se viene. Así que a permanecer en la pantalla de TV Ciudad. Muchas mujeres, todas Sí, mujeres, es creo. cierto. Bueno, excepto, por supuesto, el conductor. Claro. Mañana el reencuentro con las noticias a las 8, a las 13 y a las 18:55. Gracias por estar como siempre. Que pasen bien.